Muy buena noche, estimados hermanos, en este día atípico que nos estamos reuniendo por que va a haber las elecciones subnacionales el día de mañana, como bien saben ustedes, así que mañana domingo no hay circulación, es prohibido reunirse, inclusive pone el gobierno desde el día de ayer a las 0 horas que ya es prohibido reunirse en grupo, ¿no? Pero bueno, mañana nos limita el tema de poder venir a este lugar y encontrarnos todos por el tema del transporte, ¿no? Así que aprovechamos este día para poder guardar, reunirnos, meditar en la santa palabra del Señor y que Él nos pueda ayudar a aplicarlo a nuestras vidas. Ya leímos los pasajes, el hermano Daniel lo leyó, aunque nos vamos a centrar del versículo 32 en adelante, pero hemos leído los versículos previos para poder tener un contexto de lo que estaba pasando. Así que vamos a tener nuestra Biblia abierta en ese capítulo 23 del Evangelio de Lucas. Pero antes de eso, hermanos, vamos a orar y vamos a dejar al Señor este tiempo. Amado Padre, rogamos por favor tu asistencia. Reconocemos, Señor, delante de ti nuestra debilidad y nuestro pecado, porque vemos tu grandeza y tu santidad. ¿Y quién podrá estar en pie delante de ti, Señor? Rogamos por favor que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros, alumbrando nuestros ojos espirituales y podamos entender la maravilla de tu palabra, Padre Santo. Asístenos en nuestra debilidad y también te ruego que me ayudes a llevar adelante esta predicación. Gracias te doy, Señor, por este tiempo y oramos en tu bendito nombre. Amén y amén. Hoy, hermanos, realmente es un privilegio poder pararnos y meditar frente a la cruz. Hemos cantado unas 3 alabanzas que hablan referente a la cruz. Y al abrir Lucas capítulo 23, no estamos simplemente leyendo una crónica histórica, estamos entrando en un lugar de lo más sagrado de nuestra fe, ¿no? Que es el tema de la muerte de nuestro Señor Jesucristo y también la resurrección, en el cual es el fundamento de nuestro evangelio, ¿no? Que Cristo tomó nuestro lugar, Él es nuestra justicia, Él nos justificó delante del Padre, pero Él no quedó en la tumba, sino que resucitó de aquel lugar. Así que clamemos al Espíritu Santo que habita en nosotros, que nos pueda dar ese conocimiento intelectual y que se pueda romper cualquier dureza en nuestro corazón y que podamos estar en esta noche atentos. Y el escenario que nos presenta Lucas es paradójico porque, por un lado, tenemos al autor de la vida, hermano. Como dice Romanos 11, ¿no? Porque de Él y para Él son todas las cosas. El autor de la vida entregado a la muerte. Los versículos previos nos muestran a un Jesús que está agotado, ¿no? Que inclusive hay alguien que viene y le ayuda a llevar el madero. ¿Por qué? Porque su cuerpo había sido desgarrado, había sido golpeado, había sido azotado y él aún así está caminando hacia el lugar de la calavera. Y es importante notar, hermano, que Lucas destaca que Jesús no estaba yendo solo, ¿no? No dice que él iba solo hacia el lugar de la calavera, sino que él iba rodeado de la hostilidad de los gobernantes, el desprecio de los soldados, aunque había algunas mujeres que se lamentaban y lloraban. Sin embargo, en medio de todo ese ruido que había de burlas y el crujir de la madera, hay un detalle que no debemos pasar por alto. Él fue contado con los transgresores. Él fue contado con los transgresores. Y aquí cuando escribe Lucas y también lo replican los otros evangelios, me imagino que traían a la mente lo que el profeta Isaías había dicho en el capítulo 53, como acabábamos de cantar, porque en esta parte se cumple con literalidad asombrosa cómo este Rey del universo había sido entregado entre medio de transgresores. El Rey del universo, hermano, no eligió morir en un palacio rodeado de seda, rodeado de cariño, sino que Él decidió morir rodeado de criminales, crucificado entre malhechores. Y observen, hermanos, este contraste. En la cruz y en la cruz central, porque eran 3 cruces que estaban ahí, está la misma santidad encarnada. El Dios hecho carne, aquel que no cometió ningún pecado, aquel que cuando lo maldecían no respondía con maldición. Y a su costado, ¿a quiénes encontramos?
a la miseria moral de aquella época. Y estamos viendo, hermano, aquí el punto más bajo de la humillación humana de Cristo. ¿Acaso Él no tenía el poder para realmente hacer lo que algunos le decían? Bájate de esa cruz. Salvó a otro y no se puede salvar a Él mismo. Si recordamos la escena anterior, cuando preguntan, los soldados vienen a arrestarlo y preguntan quién es Jesús, y Él dice, yo soy, y todos caen rostro en tierra por el poder que tenía Él. Él tenía la autoridad y el poder para hacerlo, pero Él decidió voluntariamente ir a la cruz del Calvario. Y así que vemos el punto más bajo de la humillación humana de Cristo. Él está desnudo, despojado de su dignidad externa y cargando el peso, hermano, en sus espaldas de una ira que no le correspondía. El justo muriendo por los injustos. Pero es ahí, precisamente allí, hermano, en su momento de mayor debilidad, como hemos leído en este relato, su momento de mayor debilidad física, donde Cristo despliega su mayor poder espiritual. Mientras sus pulmones estaban colapsando y su sangre se derramaba, su corazón seguía latiendo con un solo propósito. Y volvamos a Lucas 19, unos capítulos anteriores. Lucas 19:10. Mientras su cuerpo físico colapsaba y su sangre era derramada, su corazón seguía latiendo, hermano, con un solo propósito, como dice el Evangelio de Lucas, capítulo 19, versículo 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. Él estaba llevando a cabo por lo cual Él había venido, porque de tal manera había amado el Padre al mundo, a su pueblo, que su Hijo estaba siendo crucificado. ¿Y quién era ese hombre que estaba al lado del Señor Jesucristo? ¿O quiénes eran esos hombres que estaban al lado, a la derecha y a la izquierda, como dice el relato que hemos leído? Malhechores, ¿no? Un malhechor. Alguien que la sociedad ya había desechado totalmente, ¿no? En otro evangelio no habla de malhechores, sino habla de ladrones. Alguien que no tenía absolutamente nada que ofrecer. Alguien que ni siquiera ya tenía el tiempo de poder enmendar sus errores, ni tenía las manos libres para poder hacer buenas obras, porque él estaba clavado también, sentenciado y estaba perdido. Ese tipo de personas estaban crucificados al lado de nuestro Señor. Y ciertamente, hermanos, nos parecemos mucho a ese malhechor. No porque nosotros hayamos cometido un crimen legal que nos lleve a la cárcel, sino porque nuestro pecado nos acorrala. Y otros quedan con la sentencia a veces del pasado como si no hubiera más salida. Pero quiero, hermano, que en esta noche tú puedas grabar esta verdad en tu mente. Si Cristo tuvo el poder y el amor para salvar a un criminal que estaba sentenciado mientras Él mismo estaba agonizando en una cruz, ¿qué no podrá hacer hoy por ti desde su trono de gloria donde está sentado como el Dios soberano absoluto? ¿Cuánto más no podrá hacer por nosotros? Si Él tuvo el poder de salvar a este malhechor, que era lo peor de aquella época de la sociedad romana, ¿cuánto más no podrá salvarnos a nosotros? Y esto nos lleva al primer punto del sermón, que es la condición de los malhechores. La condición de los malhechores. Y el texto en Lucas 23, versículo 32, volvamos al capítulo 23, versículo 32, nos dice que llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y tenemos que detenernos en esta palabra que Lucas menciona, con esa precisión que lo caracteriza a él por ser médico. Él decide utilizar la palabra malhechor, otros utilizan la palabra ladrón en su evangelio. Él quiere transmitirnos que no estamos acá ante dos hombres que habían robado un pan por necesidad. El malhechor en el mundo griego, en esta cultura helenista que era gobernada por los romanos, era realmente un hombre hacedor de maldad. Alguien cuya vida era una trayectoria de violencia, de daño, de rebelión. Eran hombres que la sociedad romana, que era experta en el orden y la disciplina y cualquier tipo, y la forma, se inventaba formas para poder asesinar a personas, había decidido extirpar
a este tipo de persona, que lo consideraban un tumor, un malhechor que era llevado a la crucifixión, una persona realmente tenía que ser el peor de todos, o alguien que quería verse rebelado del gobierno romano. Unos comentaristas dicen que este tipo de personas eran hombres que entraban a robar alguna casa y no se quedaban contentos con solo robar, sino que querían asesinar, matar a alguna persona. Y para Roma, estos hombres obviamente no merecían ver el sol nuevamente al día siguiente. Por eso lo reservaban para la cruz, porque estos romanos, como le mencionaba, eran expertos en tortura, usaban técnicas diseñadas no solamente para matar, sino para deshumanizar a las personas. Y la cruz era el clímax de ese horror que ellos tenían, porque era el mensaje de la justicia humana diciendo: eres tan vil que tu muerte tiene que ser un espectáculo para todos los que pasen, porque este monte de la Calavera estaba en la entrada de Roma, para que todo el que entre pueda ver a esos que estaban siendo crucificados, y algunos podían pasar días ahí sin morir todavía. Pero ¿por qué nosotros tendríamos que profundizar, hermano, en este horror histórico? No es simplemente o no es para que nos impresionemos, sino para que podamos entender que el pecado es un verdugo mucho más cruel que cualquier soldado romano. Hermano, porque miren a ver o imaginen a este malhechor cargando su cruz, su madera. Roma le obligaba a llevar el instrumento para su propia muerte. Pero miren su alma de este malhechor también, cargado con una deuda que ninguna tortura podía pagar. Él podía estar ahí días recibiendo el castigo por lo que él había hecho, pero ese castigo no iba a saldar la deuda de su alma con este Dios santo. Y nosotros, hermanos, somos iguales también, porque caminamos por la vida intentando sostener el peso de nuestras mentiras, de nuestro orgullo, de nuestra rebelión, y estamos desnudos ante un Dios que ve absolutamente todo. Y tratamos de engañarnos. Y aquí nosotros en este versículo, siguiendo el capítulo 23, en el versículo 39, observen la ironía trágica de este versículo. Porque el texto dice que uno de estos hombres, ¿qué hacían para con Jesús? Lo injuriaban, dicen. Injuriaban a Jesús. Y la palabra original en el original esta palabra hace referencia a que este hombre no era un simple insulto, él estaba blasfemando a Jesús. Este hombre tenía los clavos atravesando su mano, el peso de su propia culpa rompiendo sus huesos y la eternidad, solo minutos, y aún así él estaba usando su último aliento que tenía para seguir escupiendo veneno y blasfemar al Señor Jesucristo. Hay un mito peligroso en todo esto, hermanos, que en medio del dolor, dicen que el dolor ablanda el corazón. Pero aquí nosotros vemos a un hombre que está en el umbral del infierno mismo y sigue con su puño y su mano levantada altercando contra Dios. El pecado es una ceguera tan absoluta que prefieres maldecir la luz que tienes ahí al lado antes de admitir que estás en tinieblas. Prefieres decir, no, el que está diciendo, el que está hablando eso está equivocado, estamos nosotros en lo correcto o estoy yo en lo correcto, antes de venir a la luz y sufrir el justo juicio de Dios en vez de buscar humillarse. En vez de buscar al Señor por arrepentimiento, este hombre prefiere responder con mucho más rebelión. Como dice Apocalipsis 16:11, cuando se desata suena la quinta trompeta y dice, y estos hombres blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Prefirieron seguir blasfemando. Y no solamente se queda ahí el relato de Lucas cuando habla de este malhechor, en este mismo versículo 39, ¿qué le dice este malhechor al Señor Jesucristo? Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Noten, hermano, que este malhechor no quería un redentor. No quería a alguien que lo libre de su culpa, de su pecado.
Él quería un mago que lo pueda bajar de esa cruz para seguir siendo el mismo criminal de siempre. Él buscaba escapar del castigo, de las consecuencias de sus actos, pero no de su maldad, no de la condenación de su pecado. Él quería ser librado de esas consecuencias. Y muchas personas el día de hoy pasan por lo mismo. Cuando se encuentran en una situación complicada, recién claman al Señor: si tú eres el Dios del cielo, líbrame de esto que estoy pasando. Y cuando acontece que se libran de esa situación, se levantan de esa cama del hospital en el cual se encuentran, siguen viviendo su vida como mejor le parezcan, sin considerar al Dios de los cielos. Y esto es lo que quería este malhechor: si tú eres el Cristo, sálvate, pero también sálvame a mí. Porque si no haces eso, entonces no eres el Cristo. Si tú no me libras de esta situación en la que yo me encuentro, ¿acaso existe un Dios? Y aquí, hermano, es donde la palabra de Dios nos confronta pastoralmente, porque es fácil mirar a estos hombres, ¿no? Y decir: yo nunca voy a ser como ellos. O algunos que dicen: si yo haya estado en esa época del Señor Jesucristo, yo no haya elegido a Barrabás, haya clamado por Jesús. Y ahí están desconociendo que Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. Y como le decía, es sencillo mirar a estos hombres, ¿no? Y compararnos con ellos y decir: yo no soy como ellos. Pero la justicia de Dios, hermano, no se mide por cantidad de crímenes que tú hayas cometido. La Biblia es tajante, como hemos leído en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Y eso incluye a estos malhechores y nos incluye a nosotros y a los que vayan a nacer de aquí después de nosotros. Ante el tribunal de los hombres, quizás un ciudadano como los que estamos sentados acá podemos salir libres, ¿no? Pero ante el tribunal del cielo, hermano, todos, como dice Romanos capítulo 3 también, no hay un solo justo, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, todos se hicieron inútiles. Todos somos hacedores de maldad. Cada pensamiento de orgullo es un clavo en la cruz. Cada palabra de amargura es un latigazo. Cada vez que hemos ignorado la ley de Dios, hemos dicho: yo soy mi propio rey. Y nos estamos pareciendo lo mismo que estos malhechores, que vivieron su vida conforme a lo que ellos veían conveniente. Por eso que la condición de estos malhechores no es una anécdota del pasado, sino que es el diagnóstico de todo ser humano sin Cristo. Estamos colgados en nuestra propia sentencia, incapacitados de poder salvarnos a nosotros mismos y bajo una condenación que, según nuestras obras que hemos hecho, es una condenación justa. Porque Dios no es injusto y Él paga a cada uno conforme a sus obras. Sin embargo, hermanos, y esto es lo hermoso del Evangelio, ocurre algo inexplicable en este relato. Porque mientras uno de los criminales sigue hundido en su odio, otro experimenta un vuelco en su alma. Porque si usted lee los otros evangelios, dicen que los dos ladrones injuriaban al Señor Jesucristo. Los dos blasfemaban contra el Señor Jesucristo. Pero aconteció algo en uno de estos ladrones que le dio un vuelco en su alma. ¿Qué hizo que un hombre violento, qué hizo que un hombre acostumbrado a maldecir, de pronto reconociera que tiene al mismo Dios a su lado? ¿Qué hizo, hermano, que tú, siguiendo tus caminos, reconocieras que hay un Dios y que descendió de los cielos y que tomó tu lugar y te salvó de tus pecados? Solo la gracia del Señor. Y esto nos lleva a este punto, al segundo punto, cómo esa gracia irrumpe en la oscuridad. Cómo la gracia del Señor nos libera de la esclavitud de nuestros pecados. Cómo la gracia del Señor hace que este hombre, minutos antes maldecía al Dios del cielo, ahora lo reconoce como Rey soberano y que un día vendrá en gloria. El reconocimiento de este malhechor, que es el punto 2. El reconocimiento de este malhechor. Y volvamos nuevamente a la escena del Gólgota. Ahí encontramos 3 cruces, ¿no? Pero 2 respuestas eternamente distintas la una de la otra. Los versículos del 39 al 42 de Lucas nos presentan la radiografía de la humanidad.
Porque el primer malhechor, como hemos hablado en el anterior punto, personifica la religión del beneficio, ¿no? Personifica a aquella persona que solo viene al Señor o busca a Dios para poder recibir lo que quiere, ¿no? No lamenta su maldad, no lamenta su castigo, no lamenta su pecado. Pero el segundo malhechor, hermano, el segundo malhechor es en el que vemos el milagro más grande que pueda ocurrir en la tierra. Vemos el milagro más grande que pueda ocurrir, el arrepentimiento genuino. Ese es un gran milagro, hermano. Mientras sus manos, sangran y su vida se está escapando de su cuerpo, sus ojos espirituales son abiertos. Y él puede ver quién tiene a su lado. Lucas nos va a registrar tres movimientos del alma de este hombre que son la ruta para cualquiera que desee la salvación el día de hoy. Primero, en el versículo 40 de Lucas 23, vemos que este malhechor tuvo un temor hacia Dios. Su primera reacción que él hizo fue reprender al que estaba blasfemando, ¿no? Reprender a su compañero que estaba blasfemando a Dios y le dice, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? ¿Ni aún tú temes a Dios estando en la misma condenación? El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1, es el temor a Jehová. Este hombre entiende, hermano, que no está muriendo bajo la sentencia de un juez romano, sino que está a punto de presentarse ante el juez del universo. Se da cuenta que hay algo mucho más terrible que la muerte física, que es la santidad de Dios. Se da cuenta que una vez que cierre sus ojos, él va a comparecer ante el tribunal del Señor y tendrá que dar cuenta. Y le dice, ¿no tienes miedo? ¿No tienes miedo? Y segundo, hermano, vemos que este criminal o este malhechor hace una confesión de justicia en el versículo 41. Porque escuchen sus palabras y acompáñenme con la lectura. Dice, nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Nosotros estamos justamente crucificados, estamos justamente recibiendo nuestro castigo. Y esto, hermano, es una declaración realmente poderosa, porque este hombre está haciendo algo, no se está justificando, no está teniendo compasión de él mismo, no le está diciendo al Señor, reconozco que tú eres Dios, ahora sálvame, sácame de este lugar, sino que él dice, nosotros estamos padeciendo lo que merecemos. No culpa a la sociedad, no dice es que yo me crié sin un padre, por eso es que soy así. No dice fui víctima de las circunstancias en las que me encontraba, sino que él firma su propia sentencia. Así que, hermano, nadie puede ser salvo hasta que no admita que realmente está perdido, hasta que no admita que realmente merece la condenación por sus hechos. Y el Evangelio no es para los que se sienten buenos, es para los que, como este ladrón dice, merezco lo que me está pasando. Merezco lo que me acontece. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor tiene que mirarme con agrado a mí? ¿Qué yo he hecho para que Él me mire con agrado? Y tercero, hermano, Él reconoce la deidad del Señor Jesucristo. Tanto en el versículo 41 y en el versículo 42, Él mira al Señor Jesús y dice, mas este ningún mal hizo. Mas este ningún mal hizo. Él está viendo la inocencia del Cordero. Él está viendo la santidad de este hombre que está crucificado a su lado, que no había hecho ningún mal para estar en esa condición. Seguramente este hombre había escuchado de Jesús, era obvio que había escuchado de Jesús antes de estar crucificado, ¿no? Pero en este momento sus ojos están siendo abiertos para poder reconocer su condición delante del Señor, para poder confesar realmente la justicia del Señor y para poder reconocer la deidad de este Señor, del Señor Jesucristo. Y Él lanza una petición muy audaz, ¿no? Que nos hace recuerdo como cuando Abraham intercede con Sodoma y le pide al Señor Jesucristo en este versículo, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí. No hay ninguna exigencia. Si tú quieres, si aún se te pasa por la mente, por así decirlo, acuérdate de mí.
Así que con esto que dice el ladrón me gustaría llevarlo a que podamos usar nuestra imaginación por un momento. ¿Qué estaba viendo este hombre? Él estaba viendo un hombre que había sido coronado de espinas, hermano. Estaba viendo un hombre escupido, estaba viendo un hombre sangrante, estaba viendo un hombre que ante los ojos del mundo era alguien derrotado. Jesús obviamente no parecía un rey en ese momento, parecía que todo su ministerio, trabajo había sido quizás un fracaso. Incluso para los fariseos y para la gente de esa época era un fracaso lo que había hecho. Incluso sus más cercanos del Señor Jesucristo lo abandonaron. Todos los discípulos huyeron en aquella noche de su arresto. Y al día siguiente Pedro lo negó 3 veces. Pero este criminal, hermano, lo reconoce como su rey. Lo reconoce como un rey. Acuérdate cuando vengas en tu reino. Pedro lo abandonó, los discípulos huyeron y este malhechor que había vivido su vida dañando a la sociedad, reconoce que el que está crucificado a su derecha es el rey. Este malhechor, movido por el Espíritu Santo, ve un reino, hermano, y ve una corona invisible, ve a un soberano. Él cree que ese hombre que muere a su lado tiene el poder de administrar la eternidad. Él sabe que este hombre que está muriendo a su lado puede darle la vida eterna. Como dice Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que este ladrón, a diferencia del otro, no le pide que Jesús lo baje de la cruz, pide más bien que lo suba al reino, que lo lleve a su reino. No pide alivio para su dolor, para los clavos que estaban atravesando sus manos, sino que él clama misericordia. No exige nada, no exige que le calme el dolor físico, sino misericordia de su alma. Acuérdate de mí. Y este hombre, hermano, reconoció lo que los teólogos y los fariseos de esa época no pudieron ver, que la gloria de Dios estaba colgada en aquel madero, en aquella cruz. Este hombre fue el primer teólogo de la cruz, reconociendo el señorío de Cristo cuando todos sus discípulos habían huido de él. Y esto nos desafía, hermanos, a reconocer a Jesús no como un ayudador, aquel que vamos con peticiones, como una lista de peticiones, sino como el Rey de Reyes que tiene el derecho de gobernar sobre nuestras vidas y tiene el derecho de permitir y hacer con nosotros como bien le parezca. Y otra cosa más que podemos ver de este malhechor, que no tenía absolutamente nada que ofrecer. No tenía unas manos que él podía servir para el avance del Evangelio en ese tiempo. No tenía unos pies que podían caminar por el camino de justicia. Solamente tenía algo este malhechor: un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado, hermano. ¿Así está tu corazón? Pero ahora veremos cómo va a responder aquel hombre que está derramando su sangre en medio de estos 2 malhechores. ¿Habrá lugar para un criminal en el reino del santo? Y con esto nos vamos al último punto, hermano, de este sermón, para poder maravillarnos con el Salvador del malhechor. El punto 3, el Salvador del malhechor. En el versículo 43, Jesús, cuyas cuerdas vocales seguramente estaban secas, bueno, y él pide un poco de agua, y cuyo aliento ya se escapaba, no guarda silencio, no lo escucha él simplemente y lo mira de reojo y ahí está, sino que él responde, hermano. Y notemos que Jesús no respondió a las provocaciones que tuvo de Herodes, no respondió a los insultos de los fariseos, pero hay algo que él sí responde, hermano, a un corazón que se acerca a él contristo y humillado. Él no echa fuera.
Lo maldecían y no dijo nada. Lo insultaban y no dijo nada. Pero cuando este hombre con un corazón quebrantado le habla, Jesús le responde. ¿Cuánta esperanza nos da esto, hermano? Que el Señor Jesucristo te va a responder. Jesús le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y analicemos, hermano, la anatomía de esta promesa que da el Señor, porque en estas palabras hay un descanso que nosotros encontramos para nuestras almas. Porque Él le dice hoy. Cristo no le dijo, bueno, veremos después de unos siglos de purificación. No le dijo, si logras sobrevivir y hacer 3 buenas obras, sino que le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto derriba cualquier doctrina de espera intermedia o de méritos humanos o de purgatorio, etc. ¿Por qué? Porque la salvación es un regalo instantáneo. En el momento en que el pecador cree, el cielo se le abre. Así que este hombre, al cerrar sus ojos en la cruz, las abrió en la eternidad, en la gloria. Y de ahí le dice, conmigo, hablando de una relación. Y esto es la perla preciosa, hermano, del Evangelio, porque no tenemos un Salvador que nos rescata de nuestros pecados, nos salva de la condenación y nos deja que caminemos solos, sino que hay una relación, porque en el momento o lo que nuestra alma anhela, llegar a la eternidad y estar con Él, no es porque iremos a caminar en calles de oro. El cielo es realmente estar con Cristo. Así que el malhechor no buscaba un paisaje, buscaba a una persona. Y Jesús le garantiza, no entrarás solo a la eternidad, entrarás conmigo. Y la esencia de nuestra esperanza es que nunca más estaremos separados de nuestro pastor, de nuestro buen pastor. ¿Recuerdan el sermón de Romanos 5:5? Que Él derramó su amor sobre nosotros. Él derramó su amor sobre nosotros. Y Él ha prometido estar con nosotros. Hay una relación. Y de ahí dice, en el paraíso. Hablando de una restauración, porque la palabra paraíso evoca un jardín de delicia, ¿no? Y es el eco del Edén, lo que nuestros padres no pudieron mantener, lo que Adán perdió por su desobediencia, pero el postrer Adán, el segundo Adán, que es Cristo, lo recupera en una cruz por su obediencia, y la cruz es la llave de la puerta del paraíso que el pecado había clausurado, y en su muerte y resurrección nosotros ahora tenemos acceso al Padre. Así que, hermano, nuevamente miremos esta escena que podría, o que parece una paradoja, ¿no? No es una contradicción, sino una paradoja, porque mientras los soldados abajo están sorteando la vestidura, Cristo está sorteando la eternidad de un hombre, está salvando a un hombre. Mientras el mundo lo maldice a nuestro Señor, Jesús está pagando la fianza de lo que merecían los pecados de ese criminal que tiene a su lado. Así que la sangre que gotea de la cruz central no estaba cayendo en vano, hermano. Él estaba derramando su sangre por nosotros. Estaba cubriendo espiritualmente a la cruz que tenía a la derecha. El justo estaba muriendo por el injusto para poder llevarnos a Dios. Busquemos 1 Pedro 3:18, por favor. Dice así 1 Pedro 3:18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo, hermano, estaba siendo tratado como el malhechor. Dios estaba tratando a Cristo como merecía el malhechor, como merecíamos nosotros. Y esto se da para que el malhechor pueda ser tratado como un hijo de Dios. Cristo fue tratado como un malhechor para que vos y yo podamos ser tratados como hijos de Dios. Así que, amada iglesia, cuando vemos nosotros estos pasajes
en Lucas 23. Nos quedan 3 cruces, por así decirlo, que representan el estado del alma. Vemos primero a este hombre que injuriaba al Señor y que blasfemaba, la cruz de la rebeldía, ¿no? El hombre que muere en su pecado, el hombre endurecido, pero pidiendo milagros, pidiendo señales, pidiendo que lo salve momentáneamente, pero rechazando al Salvador. Y ahí la pregunta, hermano, ¿sos aquel que solo busca a Dios cuando el agua te está llegando al cuello? ¿Sos aquel que solo busca a Dios cuando estás en una situación complicada en la cual ya has agotado todos tus recursos que tenías a la mano y ahora no te queda otra opción más que ir al Señor y pedírselo en oración para que te libre? ¿Sos aquel que no rinde tu voluntad a lo que Él así lo quiere? Esa es la cruz de la rebeldía, hermano. Pero está también la cruz del arrepentimiento. El hombre que muere al pecado. Aquel hombre que reconoce su miseria como este malhechor y entiende que no tiene nada que ofrecerle al Señor Jesucristo más que su necesidad de un Salvador que lo pueda rescatar de sus pecados. Y esa invitación del arrepentimiento, hermano, de volverse a Dios mientras pueda respirar, y creo que todos estamos respirando acá, hay esperanza, hay oportunidad para que puedas reconocer que aquel que murió en aquella cruz del Calvario es el Señor de señores, Rey de reyes, y que un día retornará y dará a cada quien su justo pago. Así que arrepiéntete y muera al pecado. Y en el centro tenemos la cruz de la redención. Cristo muriendo por el pecado. Cristo cargando en su espalda la culpa del pecado. Nunca es demasiado tarde, hermano. Nunca es demasiado tarde. Y esto es lo que nos muestra este ladrón en la cruz. Que nunca es demasiado tarde. Pero por el hecho de que nunca es demasiado tarde, que esto no te lleva a esperar más. ¿Por qué esperar más? ¿Por qué esperar el día de mañana si hoy puedes reconocer al Señor y arrepentirte de tus pecados? Si hoy lo puedes ver a Él. El malhechor fue salvo